Benedicite, feliz domingo de Pascua. La liturgia nos propone para hoy el texto del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, y dice así: Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es palabra del Señor. El Evangelio de hoy, el Evangelio que se nos propone para la reflexión, es una narración teológica y no histórica. Para quienes toman literalmente los textos de la Sagrada Escritura y los entienden, los comprenden como si fueran hechos históricos, bueno, aquí tenemos un problema serio. Tenemos dos relatos de Pentecostés. El de Juan, que sucede inmediatamente a la Pascua, ¿verdad? Era el primer día de la semana, a la tarde Jesús había resucitado, y ahí se aparece y comunica el Espíritu Santo. Y el relato de Lucas, que 50 días después de la Pascua, estando todos reunidos, se aparecen lenguas de fuego y se manifiesta el Espíritu Santo. Dos relatos distintos se contradicen, Juan y Lucas. Por eso es importante tener en cuenta que la Biblia no es un libro de historia, es un libro de teología. Es un libro que narra historias sagradas. Bien, haciendo esa aclaración, proseguimos con nuestra reflexión. En este relato podemos identificar, en primer lugar, los rasgos de la celebración de la Eucaristía. Dice Juan, el primer día de la semana, o sea, el domingo. Para los cristianos es una referencia indiscutible, no importa de qué denominación cristiana uno sea, domingo es asociado a Eucaristía. Otro aspecto que nos remite a la celebración eucarística de este relato es cuando dice: los discípulos se habían reunido, es decir, la comunidad estaba congregada. Lo que hacemos nosotros todos los domingos, nos reunimos, nos congregamos en los templos, en las casas, en los espacios virtuales. Y dice Juan, Jesús entró. Y ese Jesús entró nos remite, ese Jesús que está presente en la comunidad congregada, nos remite a aquel texto de Mateo 18:20, que dice que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Es decir, Jesús se hizo presente en esa reunión comunitaria. Y entonces, en esa referencia eucarística que nos habla Juan, Jesús les muestra las manos
y el costado. O sea, les recordó que la pasión había transitado hacía poquito. Y que ese que está ahí presente, resucitado, es el que pasó por la pasión. Es el mismo que arrestaron, el mismo que juzgaron, el mismo que torturaron y el mismo que ejecutaron y el mismo que algunos de ellos sepultaron. Pero ahora está presente, ahora está vivo y se manifiesta a la comunidad congregada el primer día de la semana. Una referencia claramente eucarística. En segundo lugar, podemos identificar el cumplimiento de las promesas hechas por Jesús en Juan capítulo 14, versículos 17-18. Jesús promete el abogado, promete no dejarlos solos, promete no dejarlos abandonados. El Jesús pascual es la realización de la paz mesiánica. Jesús es el Shalom de Dios. Decía Orígenes que Jesús es el reino de Dios. A partir de la experiencia de encuentro con Jesús resucitado que tiene la comunidad apostólica, conciben, perciben, experimentan que otro mundo es posible donde la humanidad viva en paz y armonía consigo misma, con Dios y con la creación, con la naturaleza. La paz mesiánica. Esa paz de la que habla el libro de los Números, el libro de los Salmos, el profeta Isaías. La paz de Dios, la armonía de Dios, el Shalom de Dios. En tercer lugar, podemos identificar la misión de la Iglesia en el mundo como prolongación de la misión que el Padre le encomendó a Jesús. Dice el Evangelio de Juan, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Una comunidad cristiana que solo rinde culto, que solo tiene celebración litúrgica, o sea, una comunidad que se reúne únicamente para celebrar, no es la Iglesia de Jesús. Y eso puede sonar duro, puede sonar fuerte, puede ser que mucha gente se sienta molesta, sobre todo quienes sienten una especial atracción hacia la oración, el culto, la vida litúrgica. Pero yo solo transmito lo que dice el apóstol Juan Evangelista. Jesús les dijo, como el Padre me envió, yo los envío. Y no se lo dijo solo a la comunidad de los 12. Juan le está escribiendo a su comunidad cristiana. Juan le está diciendo, ustedes, la comunidad de Cristo, a la que yo presido, son una comunidad enviada. Es decir, que Juan nos está diciendo a nosotros, ustedes, los cristianos, los bautizados, los que la semana pasada reafirmaron sus votos bautismales, son una comunidad misionera, una comunidad que debe estar en movimiento. Bueno, entre paréntesis, ese es Lucho, que se está peleando con Tobías por el sillón, que ahora se ahogó.
por estar peleando se ahogó. Bueno, retomamos. Vieron que la convivencia perruna hace que uno naturalice estas situaciones. Bien, la iglesia de Jesús ¿es esencialmente misionera o no es la iglesia? Jesús envía a sus discípulos a transformar el mundo de las injusticias, de la discriminación, de la opresión, en otro mundo posible que él llamó reino. Y esto lo remite al texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, ¿verdad? El Señor me consagró por su Espíritu, me envió a predicar a los pobres, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos. Es la nueva comunidad, el nuevo mundo, la civilización del Evangelio. Un cuarto aspecto, en cuarto lugar, podemos identificar a la comunidad que celebra y es misionera sobre la que Jesús sopla, haciendo una nueva creación. ¿Recuerdan Génesis 2, 7? ¿Recuerdan Sabiduría 15? El aliento de Dios lo crea todo, lo renueva todo, hace nuevas todas las cosas. Jesús, cuando sopla y comunica el Espíritu Santo, comunica la vida nueva, comunica la vida del reino. Jesús renueva a esa comunidad, la recrea, y un nuevo pueblo restaurado por la acción del Espíritu, un nuevo pueblo sanado, liberado, resucitado, recreado. Recuerden Ezequiel, el texto de los huesos secos que leímos la semana pasada en la vigilia pascual, ¿verdad? La nueva creación y el nuevo pueblo, alentados por el soplo del Espíritu, como la levadura en la masa, actúan. Nuevo pueblo y Espíritu Santo son el fermento en la humanidad. Mateo capítulo 13, versículo 33, la parábola de la levadura. Es que este nuevo pueblo con el Espíritu Santo transforman las realidades de este mundo y sus religiones. En otro mundo y otras religiones posibles, donde las personas vivan con justicia, solidaridad y equidad, donde las personas no sean acusadas por el sistema religioso como fue Jesús, donde las personas no sean condenadas por el sistema religioso como fue Jesús, donde las personas no sean eliminadas por el sistema religioso como fue Jesús. Juan presenta a Jesús resucitado comunicando el Espíritu Santo, comunicándoselo a sus discípulos el mismo día de la Pascua. Juan 20, 22. Convocados por María Magdalena, lean un poquito antes el Evangelio. Juan 20, 11, 18 es María Magdalena la que convoca, la que les dice: el Señor resucitó, el Señor está vivo, yo lo vi, me habló. Lucas presenta a los discípulos 50 días después recibiendo el Espíritu Santo, como les decía al comienzo, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 11, acompañado por las mujeres
Si nos quedamos con la simple lectura de los textos, enfrentamos una de tantas contradicciones que aparecen en la Biblia y en el Nuevo Testamento y en la historia del cristianismo. Sucede que nuevamente nos encontramos con relatos teológicos, no históricos. Cada comunidad cristiana intentó explicar esa experiencia transformadora que denominamos Pentecostés. Espíritu Santo. La comunidad de Juan, de una forma o de otra, y la de Lucas de una forma o de otra, pero sin embargo ambas comunidades tienen el mismo mensaje. Jesús comunica el Espíritu Santo. Lo que cambia es el envoltorio del mensaje, ¿verdad? Es el envase. En Juan sucede el día de la Pascua. En Lucas, en Hechos, sucede 50 días después, asociándolo al Pentecostés de los judíos. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué sucedió realmente en Pentecostés? Eso es un tema que profundizaremos dentro de 50 días. Hoy solamente un avance. Tenemos evidencia de algunos hechos. Los discípulos varones estaban temerosos por lo que sucedió, por lo que le pasó a Jesús, desanimados e incrédulos. Las mujeres protagonizan una acción realmente revolucionaria y escandalosa para la sociedad y la cultura judía, asumiendo el liderazgo y el movimiento generado por Jesús. Y esto lo vemos en Mateo 28:8, en Marcos 16:9-10, en Lucas 24:8-10, en Juan 20:17-18. Algo sucede a la interna de la comunidad que rompe con los miedos, y a esa experiencia llamamos Espíritu Santo. Entonces surge la Iglesia, cuyo nacimiento y desarrollo nos relata Lucas en Hechos de los Apóstoles. Una iglesia esencialmente misionera. Nosotros podemos leer en todos los evangelios la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20, Marcos 14, 15 al 18, Lucas 24, 47, Juan 21, 1 al 11. En todos los evangelios la comunidad es enviada. Tengamos en cuenta que nace la iglesia en Pentecostés, es decir, el movimiento de Jesús, es decir, lo que llamará Hechos de los Apóstoles los seguidores del camino, es decir, los cristianos que seguían siendo judíos. No está hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como suelen pensar muchos cristianos por ahí perdidos en el mundo. En Pentecostés nace la Iglesia, pero la Iglesia sigue siendo judía. Dice Hechos de los Apóstoles que se reunían en el templo y se reunían en la sinagoga y después iban a las casas a partir el pan. Si hubieran roto con el judaísmo, no iban a ir al templo, a los sacrificios del templo. No iban a ir a quemar incienso al templo. No iban a recitar el Shema en la sinagoga, ni a escuchar a los rabinos hablar y enseñar. O sea que eran judíos, que vivían la novedad del Mesías. Y después iban a las casas y partían el pan, celebraban la Eucaristía.
Y así sucedió hasta el año 70, 80, en que Jerusalén fue invadida, destruida, el templo quemado por el Imperio Romano, y a la secta de los nazarenos la expulsaron de el judaísmo en la asamblea de Jafnia. Y ahí sí surge la iglesia, el cristianismo separado del judaísmo. Pentecostés es la experiencia inenarrable del paso de Dios en la vida de una comunidad cristiana, la comunidad de Jerusalén, la comunidad apostólica, la comunidad de las mujeres, la comunidad de los 70, la comunidad de los seguidores de Jesús. Una comunidad cristiana que se consolida y madura, identifica los dones personales y los promueve para que estén al servicio de la propia comunidad y de la humanidad. Una comunidad capaz de dialogar con la sociedad y la cultura sin prejuicios y con respeto. Recuerden Hechos 10:34. Dios no hace diferencia entre las personas, la gran conclusión de Pedro. Una comunidad que construye unidad partiendo de la riqueza de la diversidad, sin anularla ni destruirla. Una comunidad que acoge a todas las personas sin juzgar y sin condenar. Por eso los paganos entran a formar parte de la iglesia. Por eso los esclavos entran a formar parte de la iglesia. Por eso las mujeres entran a formar parte activa de la iglesia. La iglesia de Roma, las iglesias de Roma, porque eran varias, tenía por lo menos 5 mujeres líderes. Si nosotros leemos el capítulo final de la carta a los romanos, vemos cómo Pablo saluda y da consignas a cada una de las mujeres que lideran la iglesia de Roma. Una comunidad cristiana que logra entender la buena noticia y compartirla en actitud servicial y solidaria, no imponiendo, sirviendo, no colonizando, compartiendo. Una comunidad cristiana que se compromete en la construcción de otro mundo posible, donde la vida de todas las personas, sin excepción, sea digna, plena y abundante. Tenemos relatos históricos que nos cuentan que los cristianos vendían sus bienes y con ese dinero compraban esclavos para liberarlos. Crean, ciertamente crean. Es posible otra iglesia, siguiendo el modelo de las mujeres que acompañaron a Jesús. Una iglesia escandalosamente comprometida con el mensaje inclusivo y liberador, capaz de sacudir a los discípulos varones temerosos, desanimados, incrédulos, encerrados por miedo a las autoridades. Hermanas, hermanos, tengan una feliz Pascua de Resurrección.